¿Comenzamos? ¿Les parece? ¿No? Antes de comenzar con la conferencia propiamente dicha, me parece importante, o tenemos ganas de compartir algo que es que, bueno, hoy es la última, como saben, la última del segundo ciclo de las conferencias en cuarentena. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver a relanzar la cuestión de otra manera, pero de otra manera en varios aspectos. Uno, quería hacerle, seguramente los flyers y las invitaciones que van a recibir van a tener otro formato, que es el formato del grupo que estamos creando, que es SAME, Clínica Lacaniana. Así que quería un poco compartirles quiénes somos, qué es lo que estamos haciendo, cómo se va armando la cosa, como una presentación fundacional, dado que una especie de rito, diría yo, de iniciación, porque, bueno, vieron que los ritos y las sociedades es un buen tema para hablar, qué nos pasa con respecto a los ritos y las sociedades, cómo eso está ablandando. Entonces me parecía importante, bueno, darle una marca, por lo menos hoy, que dé una iniciación distinta. Así que, bueno, les quería un poco leer lo que estuvimos armando. Les pido algo. ¿Ustedes ven si alguien pide la sala o no? ¿Lo veo yo solo? No, vos solito. Ok. Vos solo. Ok. Bueno, en tal caso que esperen un rato. Vamos a hacerlo así. Ahí viene Mónica. Se apuraron todo porque viste que empecé uno amenaza y ya empiezan a venir la gente. Bueno, tenemos así. Tal vez si vos nombrás administradora a otra de la reunión a otra persona, puede ser. Le voy a decir a Maxi. Estoy acá, Homero. Maxi, yo en las redes. quiero leer hola Mónica, un trabajo que estamos haciendo, una presentación, y me gustaría que por ahí, para no andar viendo la pantalla y... Yo los admito. No. Vale, genial, fantástico. Bueno, resuelto esto, bueno, ahora alguien que por el chat marque SAME Clínica Lacaniana, así saben cómo es que lo nombramos, porque me parece difícil, ¿no? Pero vamos a hacer la presentación. Bueno, para arrancar, en SAME Clínica Lacaniana somos psicólogos que llevamos a cabo nuestra práctica valiéndonos del dispositivo psicoanalítico lacaniano. El origen de nuestro grupo fue gracias a un imprevisto, yo diría un cisne negro, como dicen, ¿no? Llamado pandemia, que produjo y produce múltiples efectos en nuestros modos de hacer. En el caso particular de nuestra práctica, se le empuje a la atención, a la formación de manera virtual. Así surge este espacio que es de atención, de formación y de extensión del psicoanálisis lacaniano, que implica no solo el modo tradicional de atención, sino también nos invita a valernos del uso de recursos tecnológicos que no eran del todo habituales. Nuestra pretensión, somos bastante pretenciosos, es estar a la altura de nuestra época, así como también interrogar el saber psicoanalítico y cómo éste se orienta. Sabemos que el psicoanálisis, y aún más la transmisión, es un imposible. La cuestión es qué hacemos con él, qué hacemos con los imposibles. Nuestra invención como respuesta es SAME Clínica Lacaniana. Quiero contarles que nuestros lazos de trabajo fueron en su origen diferentes espacios. Uno es, psicoanálisis en zona oeste, que tomó la cuestión de las conferencias abiertas como esta que estamos haciendo ahora. Algo por decir, que es nuestro programa de radio, causado por la reunión del psicoanálisis con lo otro, es la experiencia clínica en diálogo con otras artes. REPSIVA, que es Red de Psicólogos de Buenos Aires, que es la red asistencial de docencia e investigación, y Espacio Clínico es la atención psicoanalítica en zona sur. Nuestra página ya casi está
se llama www.esemclinicalacaniana.com. Bueno, dada la presentación, voy a contarles algunas de las actividades, algunas porque para no apabullarlos con fechas. Con respecto a lo que son las conferencias abiertas, libres y gratuitas, que es este espacio, hoy vamos a parar, vamos a volver el 5 de septiembre y vamos a trazar un rasgo, una línea, una lógica en lo que vamos a venir a decir en septiembre, en octubre y en noviembre, que es bajo el rasgo del tiempo. Solamente les doy las dos conferencias que vamos a hacer el 5 de septiembre. Se va a llamar El tiempo y la subjetividad. El 19 de septiembre vamos a hablar de Borges y el tiempo. Tenemos ahí un invitado que se llama Fritzi Friedman, docente especializado en literatura latinoamericana y en particular, especialista en Jorge Luis Borges y su obra. Bueno, luego vendrán otras que tendrán que ver y tocarán el hilo o la lógica o el rasgo del tiempo. Con respecto al curso de formación que tenga que ver con la clínica lacaniana, vamos a comenzar el curso el lunes 5 de octubre a las 20:30, que es un acercamiento al método psicoanalítico, en módulo 1. Vamos a repetir ese curso de duración de 2 meses. Y luego ya está esto planificado, un seminario. Los seminarios es una modalidad donde tenemos invitados. En este caso tenemos el honor de tener a cargo de este seminario que voy a promover, de Amelia Imbriano, que abre el juego los jueves a las 20 con la tanatopolítica y su poder en la subjetividad. Eso va a ser un seminario solamente de octubre, de 5 encuentros, de todos los jueves. Así que bueno, esto es un poco las novedades que tenemos, que son bastantes. Y bueno, nada, compartir con ustedes este momento que para mí es de mucha felicidad, estoy muy contento, porque la verdad que creamos algo en una situación donde impensable crear, ¿no? Es decir, si yo me lo hubiese dicho antes, yo no lo hubiese podido ni pensar. Así que a mis compañeros del SEM y ustedes, así que bueno, estoy re contento. Lo quería compartir. Por otro lado, voy a hablar sobre la soledad y la cuarentena, sobre todo para hablar por última vez de la cuarentena. ¿No? Es decir, en mi caso no pienso hablar más de la cuarentena, ya se habló, se recontroló. Pero como verán, claro, no, ya está. Y me parece que es importante ubicar esto, que uno lo podría tomar desde otros lugares. Pero bueno, vamos a arrancar con esto. María Marta tiene me mandó... Sí. Tengo algo que decir, algo por decir. Algo por decir, que es parte de la radio, lo cual, viste, que vamos pasando los chivos de una manera coordenada. Lo practicamos toda la semana prácticamente. Después uno va a decir, estamos en conferencia y toda esa historia. Pero bueno, María Marta, arrancamos con un texto que habla de la soledad. La soledad, exactamente. Como introducción, esperemos que coincida con lo que vos tenés para decir. Seguramente no, pero no importa. Bueno, solo agregar que Esaim significa enjambre y que el enjambre en este caso es todos los significantes unarios, todos los significantes primordiales de cada sujeto. Así que hemos armado un enjambre de sujetos del psicoanálisis lacaniano en este caso. Y les voy a leer algo que me encontré con Carlos Escliar, que es un pedagogo, escritor de literatura y de pedagogía excelente, que tal vez lo tengamos en nuestras charlas, y en este libro que se llama Escribir tan solos. Y dice: la interrupción a la soledad es la obsesión que las grandes ciudades tienen para con los individuos, y para con los adultos, y estos para con los niños,
que insiste en identificar la soledad como lo solitario, y lo solitario como una enfermedad malvada e incurable. Por ello, a veces la pregunta por la soledad está vacía o vaciada, como si se tratara de una cuestión sin nadie afuera y sin alguien adentro. Sin nadie afuera. Nadie nos convencerá, nadie nos explicará, nadie dirá exactamente de qué se trata. Sin nadie adentro. No es la identidad la que elabora un sentido preciso de la soledad. La pregunta por la soledad es quizá el interrogante por una historia de lo humano imperfecta, inexacta, azarosa, una pregunta repetitiva y por ello mismo tan esencial como absurda, que no quisiera volver a ser nunca formulada, una pregunta tímida, avergonzada y vergonzosa, despiadada, aunque algunas veces también acogedora. ¿De qué se está hecha nuestra soledad? ¿Qué nos dice? ¿Qué hacemos con aquello que escuchamos, si es acaso lo que escuchamos algo que provenga de ella? Ahora le doy la palabra a Homero Ángel. Bueno, muchas gracias. Bien, por hoy terminamos. Es esa la definición de lo que quiero decir. Brevemente, el poder de síntesis de María Marta es extraordinario. Yo obviamente voy a hablar 3 horas de esto para perdernos en las palabras, ¿no? Es decir, bueno, vamos a decidir hacer 3 cuestiones. La primera, voy a hacer un micro recorrido histórico sobre el tema de la soledad como en lo humano, pero como no es digamos, un análisis sociológico, porque no lo soy, voy a utilizar eso como un trampolín para trabajar el tema de la soledad como algo estructural al ser humano, como algo natural, y la soledad como síntoma. Y después voy a ir voy a decir lo último que voy a decir en esta pandemia con respecto a la cuarentena, ¿no? Es decir, para articular de alguna manera la soledad y la cuarentena. Entonces, procedo. Cualquier cosa me avisan. Bueno, el problema de la soledad moderna, o es considerado un problema, esta cuestión tiene un origen que de no hace mucho tiempo, hasta el siglo XVIII no podíamos hablar del tema de la soledad, bueno, sobre todo en las sociedades occidentales. Ustedes saben que las sociedades occidentales están organizadas, estaban centradas en la figura de Dios, eran lo que se llama teocéntricas, lo cual es imposible pensar que uno estuviera solo, siempre estaba con Dios. Es con la cuestión del sujeto, el sujeto moderno, como concepto de Jean-Jacques Rousseau, un escritor, pedagogo, etcétera, es mucho Rousseau, pero que empieza a contornear una nueva manera de concebir el mundo, una nueva forma de significar el mundo. Algunas palabras de él, dice, el hombre sale, lo digo porque esto tiene mucho que ver con lo que luego voy a explicar. El hombre sale de su estado natural de libertad porque le surgen necesidades de supervivencia que le impone la creación de algo artificial, ya que el hombre no es sociable por naturaleza y no nació para estar asociado con otros. Voluntariamente se unen los unos a los otros y fundamentan este vínculo en el desarrollo de la moralidad y la racionalidad para satisfacer las necesidades que la naturaleza le ha impuesto. La moral y la razón se hacen evidentes en las sociedades al establecer un modelo normativo capaz de crear un orden social que evite la dominación de unos sobre los otros y que involucre una representación participativa de todos los miembros de la sociedad. Bueno, Rousseau, aquí termina la cita de él, Rousseau escribe que el hombre nació solitario y entra en sociedad en un segundo tiempo, y que esto implica siempre, bien freudiano quizás Rousseau en ese sentido, implica siempre una forma
de malestar una forma de opresión. Bueno, así como nosotros creamos Zen desde ese lugar, desde ese vacío, él lo que responde es contrato social. El contrato social es una respuesta a esta cuestión que sienta las bases del sistema democrático, que hoy está bastante resquebrajado, pero bueno, es lo que ocurre en este momento. Otra cuestión, el tema de la soledad tiene un, digamos, un lugar geográfico donde se desarrolla, donde se pone un acento particular, que es en Inglaterra. Por alguna razón, si uno se pone a ubicar hipótesis, debe ser porque es una isla, o por tener el rasgo y la capacidad de aislarse desde siempre. En Inglaterra o Gran Bretaña, digamos, tiene ese sello. También ahí es donde Daniel Defoe inventa la figura de Robinson Crusoe, que encarna, bueno, esta figura del hombre solo. También hay cosas interesantes. En Inglaterra, en esta época, que estaba comentándoles, existían lugares que se llamaban soledades. En los jardines de los nobles ricos británicos pagaban a personas para que hicieran la experiencia de estar solos, pasaban 2 o 3 años en los jardines y luego le pedían que compartieran su experiencia. Volviendo a nuestra época, es evidente que el ideal del contrato social ya caducó. Estamos en una época del fin de esta hipótesis, el contrato se está rompiendo claramente, pero claramente es otro el discurso de esta época. Hay un micrófono abierto, ¿puede ser? No. Escucho voces. Es otro el discurso de esta época que el de aquella, lo cual hace que en la actualidad nombremos algunos síntomas que denominamos contemporáneos. Es este nuevo malestar en la cultura, usando el término freudiano que da al título de un texto muy valioso que nos ayuda a los analistas, por lo menos a mí, a leer de manera distinta que el sociólogo o que el filósofo. Es decir, él dice que hay una invariante en cada humano, que el psicoanálisis lo llama pulsión o gozo en el caso de Lacan, que es algo así como lo que hace que no marchemos tan bien los humanos, que no hagamos tan bien las cosas. Esto pertenece a lo que podría denominar la naturaleza humana. Otra forma de decirlo, lo que no es posible de eliminar. Voy a nombrar algunos ejemplos de lo que sería un síntoma contemporáneo hoy, digamos, las toxicomanías. Hoy está como una superpoblación de esas cuestiones. Las adicciones, ya no solamente adicciones a sustancias, puede ser al trabajo, puede ser a lo que sea. El insomnio, las emergencias de la angustia, llamado ataques de pánico, la depresión, y la paradoja que implica la hiperconectividad en contrapunto con el sentimiento de soledad como un síntoma contemporáneo. Pareciera una paradoja en principio, pero para mí no lo es. Bueno, voy a intentar comprimir 100 años del estado del arte del psicoanálisis en 10 minutos. Imposible, pero bueno, voy a tratar de hacerlo. Entonces, la soledad en psicoanálisis es un síntoma social. ¿Por qué lo denominamos síntoma social? Y acá voy a ofrecer una definición. Porque es un síntoma que pertenece al discurso de una época y que está preparado para que cada uno aloje ahí la posibilidad de no dar respuestas de su particularidad y especificidad respecto de lo que le ocurre en relación al inconsciente. Entonces, cuando algo se nombra y como decimos nosotros, se hace un significante amo, como puede ser, por ejemplo, ataques de pánico, el ataque de pánico borra, o sea, el término borra la particularidad y la especificidad de cada uno con respecto en relación al inconsciente. Por eso lo llamamos que es un síntoma social con estas características. Voy a hacer un desarrollo del tema en 2 partes. Voy a desplegar ahora
como parte de la naturaleza humana, la soledad. Y bueno, y hablando de los ingleses, decidí, en el estado del arte de la cuestión, hay un desarrollo muy importante de este tema con los psicoanalistas que se llamaron dentro de la escuela inglesa. Está Melanie Klein, si bien ella es austríaca y bueno, realizó su práctica en la isla. Está Donald Winnicott y Wilfred Bion. De ellos voy a tomar un artículo que a mí me gustó mucho, del médico pediatra y psicoanalista inglés Winnicott, que se llama La capacidad de estar solos. Escuchen bien lo que él dice. Dice, quisiera llevar a cabo un examen de la capacidad individual de estar a solas, partiendo del supuesto de que esta capacidad constituye uno de los signos más importantes de madurez dentro del desarrollo emocional. Si bien la capacidad de estar solos es fruto de diversos tipos de experiencias, solo uno de ellas es fundamental. Solo hay una que, de no darse en grado suficiente, impide el desarrollo de dicha capacidad. Se trata de la experiencia vivida en la infancia y en la niñez de estar solo en presencia de la madre. Así pues, la capacidad de estar solo se basa en una paradoja: estar a solas cuando otra persona se halla presente. Ser capaz de gozar de la soledad al lado de otra persona que también está sola constituye de por sí un indicio de salud, nos dice Winnicott. La ausencia de esta capacidad puede producir angustia. Pero la integración de la personalidad en el tiempo permite al individuo esperar a que la citada atención regrese en forma natural. Al mismo tiempo, le permite disfrutar de la soledad compartida, es decir, de una soledad que se halla relativamente libre del rasgo que denominamos retraimiento. Aquí, Winnicott claramente abre el campo en dos tipos de soledades. Uno diría una soledad retraída y una soledad compartida. Y en esto voy a homologar la soledad compartida en relación a una soledad estructural y la soledad retraída con respecto a lo que sería la soledad como un síntoma. La base de la capacidad de estar solo reside en la experiencia de haber estado en presencia de otra persona. Acá lo puntúo, estoy haciendo puntuaciones. Así el niño que adolece de esta débil organización del ego, acá ego lo podemos pensar el ego es mucho más que eso, pero de la construcción del yo. El yo es algo del niño, ya esto habíamos hablado en otras oportunidades, pero el yo es una construcción también. Dice, así el niño que adolezca de esta débil organización del ego podrá estar solo gracias a recibir un apoyo del ego digno de confianza. Bueno, acá me parece importante explicar algunas cuestiones. ¿Cómo se produce esto para Winnicott? Dice que el bebé, para construir su ego, su yo, que implica que el bebé no viene con un yo de fábrica, como se diría, sino que el ego lo nombra como su autor, es secundario. Se requiere necesariamente la presencia de un otro que le haga la función materna. ¿Qué implica esto? Bueno, que puedan hacer, construirse, crearse entre la madre o quien cumpla la función del bebé, del niño, ese espacio, un espacio, no lo dice así Winnicott, pero yo lo digo así, un espacio virtual importantísimo que él llama espacio transicional. Es decir, uno lo puede, si bien no es algo que, digamos, uno puede dar cuenta de ellos cuando una mamá está como embobada con el bebé y el bebé con la mamá, donde ahí hay algo, ese espacio que se va armando es fundamental. Eso él lo llama el espacio transicional, en donde se vaya elaborando sobre todo la capacidad de separación en ausencia de quien encarna la función materna. Es decir, la función materna empieza a ser elaborada por el niño a partir de la ausencia.
¿Qué sería la ausencia? Bueno, sería que la madre no esté, pero también que la madre mire hacia otro lado, su trabajo, su marido, lo que comienza a jugarse es la implicancia de que el otro materno, digamos, no es un mosquetero, ni todo para uno ni uno para todos, sino que empieza a suceder que el bebé comienza y el niño comienza a entender que no es todo para uno y uno tampoco es todo para el otro. Es decir, cuando la madre pudo ejercer, ejercer la función lo suficientemente bien, que él dice que tendría que ser una madre suficientemente buena, que le permita al niño elaborar, por ejemplo, con la creación de lo que se llama objetos transicionales, que es como meter en esta zona del espacio transicional objetos que no son juguetes sociales, o sea, que no son para compartir, sino son objetos que guardan un quantum de carga de ese encuentro materno que tiene una duración y para eso, para que una función tenga, ¿no? Tengo un niño más chico y eso se ve claramente en relación, por ejemplo, cuando una mujer va a la guardia, en general él en determinado tiempo empieza a tomar objetos que los tiene cuando duerme, pero pueden ser eso variables en el caso de él, pero uno lo va ubicando que es como cierto quantum de carga de la mamá. Es decir, para el psicoanálisis, estar solo es algo que se aprende, es secundario. Coincidimos con Rousseau en eso. Es algo que se adquiere o se construye. Se construye en presencia de alguien. La verdadera soledad se construye con alguien. ¿Qué pasa si no podemos, por lo que fuera, por el ejercicio de quién ejerce la función del sujeto, por cuestiones de la vida, lo que fuera, esto se produce de una manera precaria? Ahí va la hipótesis. La precariedad de las soledades implican un síntoma, o lo podemos llamar soledades retraídas, que están más cercanas al aislamiento, pero no sería un autoaislamiento, sino un aislamiento como efecto. Y también, bueno, esto marca un sello, sobre todo de esta época, como las precariedades de los lazos sociales de esta época, y quizás de otras, pero sobre todo de estas. Para poder estar solo con alguien, supone haber conseguido tener una cierta paz, dice, de la pulsión. ¿Qué es la pulsión? Estímulos que surgen del propio cuerpo, desde lo sexual, lo agresivo y destructivo. Eso siempre es fallido, porque no todo se consigue domesticar. Esto que hablábamos de lo que llamamos el malestar en la cultura y la invariante en todo lo que, más allá de la época, lo que no cambia. Es decir, por lo cual todos, bueno, casi todos, tenemos las soledades más o menos precarias. Hay toda una gradación para esto. Acá cito a un analista, Vicente Palomera, que me gustaron algunas cosas que traje para el desarrollo de la conferencia. Él dice, citando a Pascal, el matemático, dice, Pascal dice, todas las desgracias y la infelicidad del hombre se derivan del hecho de no ser capaz de estar tranquilamente sentado solo en una habitación. Entonces, Vicente dice que estaría bueno proponerlo como un test, a ver que alguien se sienta, a ver qué le pasa con eso, y ahí uno mediría los grados de precariedad de su soledad. Esta capacidad de separarnos es lo que permite la capacidad de separarnos de aquello que hace gozar o excita. Todas las fuentes de estimulación sean los otros, los objetos, las demandas, etc. La soledad no excluye al otro. Es distinto al aislamiento. El aislamiento, en el sentido de el aislamiento como efecto de esta cuestión, es diferente a la soledad. Para mí, aislarse es evitarla. ¿Cómo puede uno aislarse de eso? Bueno, hacerlo con un objeto tóxico, una droga, con un delirio, con un fantasma, con una pareja, con pensamientos.
Ya, si uno diría, no vayamos a estos extremos, pero ya en cada uno de nosotros, me decía un paciente, dice, este murmullo no lo soporto más. La conversación con nosotros mismos, el murmullo tiene el nombre de yo, ¿no? Es algo que claramente nos aísla al encuentro de lo que yo llamo soledad. La exclusión es un muro al otro, o a lo otro. La frontera es tener alguna relación, si uno dice, hay algo en relación a la frontera y al litoral que no voy a desarrollar, pero digamos, tener una frontera implica cierto intercambio más allá de que uno puede tener su soledad y puede estar de otra manera con los otros. Es decir, alcanzar esta zona es una zona que no es ni excitación ni estimulación. Es decir, claramente no estoy proponiendo que uno sea un monje zen, ni proponiendo un ideal, sino lo contrario, la posibilidad de conectar esa zona que llamamos de soledad compartida, que implica un cambio profundo del ser. Es lo que una experiencia analítica propone si llega a su fin. La construcción con un otro, que sería un analista, de una soledad más sólida que le permita estar con otros de otra manera que sería más precaria, sino con otra consistencia. Otros puntos que me parecen muy interesantes a desarrollar en esto que abro, pero que tiene toda su investigación, es el punto de la soledad y el silencio. Cómo poder estar con otros sin recurrir a la palabra, hablando, pudiéndose desprender de la palabra. Cómo estar con uno mismo, con esa parte que no tiene palabras, que no es decible, que no es alcanzable. O sea, separarse de esa zona que no es que es indecible, que no todo puede decirse, es diría yo, una cesis que lleva una cantidad importante de años en particular, pero ahí coincido con Winnicott, donde él hablaba de que tiene que ver con alcanzar esa zona implica toda una madurez en lo humano emocional. La neurosis, que es todo lo contrario, la pretensión de decirlo todo. ¿Cómo podemos estar en compañía con lo que no habla con nosotros? Sería la pregunta. Es decir, si uno piensa que el psicoanálisis se orienta a esa zona que no es intercambiable, una zona que no habla, que no puede decirse, ¿cómo hacer con eso? Es decir, claramente nosotros nos vamos a enseñar a los pacientes a relacionarse con los otros, tampoco van a encontrar de nosotros analistas alguien que compartimos sentimientos, porque habría que ver, ni empatizamos, habría que ver qué es la empatía y si es posible empatizar con esta concepción. Es decir, es ir a lo más profundo que implica una soledad que construye un poder estar solos más consistentes con el otro. Es decir, hay personas que están solo retraídas, son ciertas soledades que no se han podido construir, hay sujetos que viven solos y no están solos, no se sienten solos, en un sentido sintomático. Hay otros que están totalmente conectados, también están totalmente aislados. Es decir, como, digamos, hay una tendencia, inclusive si uno piensa en las relaciones, hay una tendencia a una cierta profesionalización, digamos, de las relaciones. Es decir, todas las relaciones que vamos teniendo en lo social implican cierta profesionalización. Hay que ver si eso no es obstáculo al encuentro con esto, o es una época donde no se prolifera el encuentro con la propia soledad. Es decir, es diferente el aislamiento propio al externo. Es decir, podría uno decirle o preguntarle a Mandela qué le pasó con el aislamiento con alguien que lo encerró tantos años y si él se sintió solo o no. Es decir, claramente es relativo y con respecto al aislamiento y con respecto a la cuarentena,
que claramente no es un aislamiento, sino que uno puede estar con otros y demás, hay que ver cómo cada uno da respuesta a esto, diría yo, en función a la construcción de esa soledad. Acá hay una frase muy interesante de Lacan que dice: el amor realizado lleva a la soledad. Bueno, hasta acá mi conferencia. Ahora preguntas, comentarios, etcétera. Uno puede levantar la mano, puede habilitar su micrófono, así no me siento solo en unas multitudes de soledades. Cristina, habilita tu micrófono, por favor. Ahí está. Ahí está. Ahí pude. A ver si me ayuda un poquito el internet. No, esto que hablabas de la soledad, ¿no? Y, bueno, referido también a Merrill Clay, que a mí mucho me gustó cuando estudié psicología social, me hizo recordar a un trabajo que tuvimos que hacer hace bastante, de la película Soy Leyenda, ¿no? Ajá. Que este señor se quedó solo, solo, y cómo fue él con sus patrones o con su super yo, ¿no? Resistiendo, que también está la otra película, El náufrago, puede ser, Wilson, cómo fueron para no decaer, ¿no? Y no sentirse solo, ¿sí? ¿A qué voy a esto yo, no? Porque creo que la soledad no es grata para la mayoría, ¿no? Porque siempre queremos tener ese referente, ¿sí? Como lo dice Merrill Clay desde el canal de parto, ¿sí? Necesita ese otro yo, ¿sí? Para el otro persona. Hace la criatura, la dejas en la mesa 2 días y se muere, ¿sí? Entonces necesita ese cobijo para poder seguir viviendo, ¿sí? Es eso lo que te quería comentar, que digo yo, la soledad, la verdad que no es grata mucho para todas las personas, ¿sí? Seguro. No sé si alguno No es está de grata, acuerdo. no es grata cuando es un síntoma, claramente. Hay gente que dice: disfruto mucho de mis libros, que se arman parteneres, es decir, de mis libros, de mis películas, de mis cosas. Es decir, eso, como todo en el campo de lo humano, es relativo. Cuando la soledad se hace síntoma, sí, yo diría que es la soledad, como dice Winnicott, retraída, o la soledad en la versión aislamiento. Que la neurosis como tal es una versión de eso, donde tapona ese espacio, esa zona que es indecible. Por eso digo, bueno, que este tipo vino a hablar vino a hacer prensa positiva de la soledad, ¿sí? Es así. La otra se trata vía análisis, inclusive para ir viendo qué ocurre, o sea, que claramente como analistas nosotros no vamos a enseñarle a estar mejor con el otro o a relacionarse o vamos a decirle algunos tips para estar mejor con los otros, sino claramente vamos a dirigirnos a eso que es lo más particular, a esa zona, que por alguna razón se construyó de esa forma. Sí, es interesante el tema de una cosa es, uno podría decir, una cosa es estar solo y otra cosa es la soledad, porque puede implicar la cuestión de la emergencia de algo como síntoma o el estar solo físicamente, no con un otro semejante, alguien, digamos. Habría que ver qué efectos eso produce en cada uno. Por eso digo que hay que ver cómo esa zona está, que no sabemos en particular cómo podemos responder frente a eso porque no tenemos idea. Perfecto,
¿Entiende la dificultad de recortar esa zona que en realidad es algo que no se puede decir, pero que está totalmente presente? Por ejemplo, en el caso del amor, hay neuróticos obsesivos que dicen no voy a tener pareja porque lo peor que me puede pasar es que me dejen. Ese no está solo. Está acompañado por eso. Puede ser que en la vida real, entre comillas, claro, objetivamente, esté solo, pero eso no lo envía a esa zona que implicaría poder separarse de esa idea, por ejemplo, que hace que no tenga pareja y no pueda conocer el amor, suponte. Estoy inventando un caso, y no tanto. Uh-huh. Un amigo, conocí a un amigo. Sí. ¿Se entiende lo que quiero decir? Entonces, a mí me parece que el tema de la soledad es un tema apasionante, es apasionante. Homero, estaba pensando que, bueno, así el concepto de Winnicott en relación a la soledad, yo no lo tenía tan claro, no lo recordaba. Yo tampoco, así que... Pero que no deja de... Pero me encantó porque Winnicott no deja nunca de enseñarnos, ¿no? Pero que además está absolutamente emparentado con, sí, el concepto que sí siempre tenemos muy presente, que es que la madre debe ser lo suficientemente buena, ¿no? Y dice esto, suficientemente buena. Entonces, y pensaba que esta soledad, esto, también es una construcción con ella, no con la madre. Si esta madre no puede ayudar a la construcción de esta soledad también en el niño, porque también ella puede permitirse la soledad aún con el niño presente, ¿no? Que es este espacio de deseo más allá de ese niño. No deja de ser esto, ¿no? La soledad de esa madre. Que hay algo que trasciende a ese niño, ¿no? Y bueno, nada, pensaba que de ahí a la construcción de todas las relaciones en futuro de alguien, ¿no? No pueden transmitirse si no sea vía análisis por ahí, ¿no? Si no se trabaja esta cuestión, como vos decís, y si no se hace, a veces la soledad necesita ser sintomática, pensé, porque no se pudo construir de otra manera. Yo diría que, diría ahí una cosa más radical, como dice, hay todos con soledades precarias, hay grados. Claro. Aparecemos más o menos bastante bien adaptados, o no tanto, pero más o menos, o sea, como siempre, inclusive esto para hablar bien de las madres, uno podría decir, es clave ubicar, y esto gracias a Lacan, que despejó todas las imaginarias, puede ser, no, las cosas que uno puede imaginar de que la madre es mala, buena, entonces, sino la función como tal que permite abre este espacio, pero también el niño tiene que ver con eso, en esa zona están los dos, no está la mamá solo y demás. Sí, porque uno podría también pensar acá en el punto del autismo, por ejemplo, que es un tema que a mí me causa mucho, y podría pensarlo y darle una vuelta en relación a esto. ¿Sí? Es decir, qué ocurre con un aislamiento radical, con una soledad de retraimiento radical. Que ahí en un sentido puede pensarse también más del lado del sujeto, o lo que Lacan llama la insondable decisión del ser, que es cuando ahí se produce cierta elección más allá del bebé, etc. ¿Sí? Pero digo, ahí es algo que me parece súper interesante despejar. Por eso podríamos uno pensar acá, en esta perspectiva, está la cuestión del fenómeno de marasmo, donde ahí el fenómeno de marasmo, que es justamente la muerte del bebé,
porque no pudo establecer con un otro, sea quien fuera, enfermera, médico, algo de esto que se abrió como un espacio que tiene que ver, que lo llamás deseo, que es un espacio donde uno lo puede ver, captar claramente cuando una madre lo ve embobada a su bebé y su bebé la ve embobada a ella y ahí no existe nada. Por eso es recomendable, en una época se decía, no la molesten a una madre los primeros 8 o 10 meses de vida, fundamental para un niño, para un bebé. Ahí podemos pensar muchas cosas con esta clave en relación a la soledad como una soledad, como decís vos, como un síntoma. Pero bueno, viste que no todos los síntomas son buenos ni malos, hay síntomas buenos y síntomas malos, es decir, por ejemplo, uno podría decir, pensaba ahora, todo trabajo analítico, el producto de eso es la creación de una nueva soledad sintomática, pero que jode menos, que permite tener una relación más sólida con los otros, un litoral donde pueda uno, no un muro, ¿no? Muro que significaría, no voy a tener pareja porque tengo miedo a que me dejen, ese es un muro, chao, y listo, y usted no me lo va a cambiar, por más que me diga lo que sea. Yo tengo miedo a eso. ¿Se entiende? Es decir, ahí aparece toda una forma de leer de otra manera la cosa que me pareció muy interesante. Coincido, yo tampoco me había percatado de eso, y Winnicott en ese sentido también. Melanie Klein tiene otro artículo sobre la soledad que me parece que es un diálogo con el de Winnicott. Pero bueno, me pareció que el de Winnicott era mucho más preciso y claro. Bueno, ¿qué más? Mónica. Hola, ¿qué tal? No, me quedé pensando un poco en relación a lo que hablaste de Winnicott y el objeto transicional. Digamos, como que el bebé puede quedarse solo gracias a ese objeto, pero bueno, que de alguna forma le representa a la madre. Es más, incluso se dice que, bueno, que puede ser un osito, la mantita, que esas mantas no se deben lavar porque como que tienen un olor especial. Y bueno, entonces ahí como también me quedé pensando cómo un bebé se calma simplemente escuchando la voz de la madre. Digamos, si está en otra habitación y escucha la voz de la mamá, se calma. Y bueno, digamos, nada, un poco una pregunta, digamos, si es, digamos, como que es una soledad, pero construida a raíz de no sé si la palabra sería resabio, no sé exactamente qué, de un otro, digamos, el otro, la mantita que tiene algo de la mamá, el osito que representa a la mamá. Y bueno, creo que un autista no podría hacer esta, ya te digo, por un lado la pregunta, no, es como una soledad, pero con un algo más. Compartida. ¿Cómo? Compartida, claramente. Esto es un observable. No sé si ustedes vieron alguna vez cuando el pibe va creciendo, que a veces la mamá está lavando los platos, yo qué sé, estoy diciendo, imaginándome una escena, cualquiera fuere, y el nene al lado está jugando, y está en su historia, y la mamá está en la suya. Por lo cual, ahí claramente esto es mucho más complejo. Estoy diciendo, podemos leer ahí, o podemos observar, no es leer, observar ahí algo de esto que podría uno dar una idea de cómo se construye lógicamente, cómo se construye esta cuestión. Que claramente lo recurrí a Winnicott porque me parece alguien que es más claro y me parece más sencillo. Podría hacerlo más complejo, bueno, si uno lo pensara, ¿no?, con otros elementos. Pero con los elementos que les quería proponer era para ver si sí. Uno podría decir, puede ser cualquier objeto.
Y a veces se construye, a veces no. A veces se ve claramente que sí. Hay gente que hace, por ejemplo, mercantiliza la cuestión. Entonces te regala mantitas. ¿No le pasó eso? Me acuerdo cuando mi bebé me regalaba una mantita. No, esto es para la mantita, viste, con el suavecita. Y el bebé puede elegir, yo qué sé, una tapa de un tupper. No sé, yo qué sé, no tengo idea. Esto es como cuando le regalás cosas y decís, bueno, le encantan las cajas. Los pibes se meten en las cajas y el juguete no es. Entonces ahí hay un encuentro que es aleatorio, azaroso y también que se elige, y eso representa, digo, como una cuestión bien clara, no es un objeto que pueda compartirse como un avioncito o lo que fuera con el otro, es un objeto asocial. Es un objeto que tiene una nafta de madre que le durará determinado tiempo. Después hay un tiempo ahí que depende de cada uno. Y cuando eso empieza a agotarse, el niño empieza a tener empieza a angustiarse y demás, y pues se producen otras cuestiones que, bueno, Winnicott la desarrolla. No quiero complejizar la cuestión, pero sí, tampoco tiene que ver, o sea, lo que quiero decir es, una cosa es lo que en forma lógica se construye y otra cosa es quién encarna el papel. Yo puedo hacer la Hamlet y por ahí me sale un Hamlet trucho, digamos, ¿no? Porque no tengo talento actoral, ¿entendés? Entonces vemos un Hamlet que dice, bueno, esto es un... y hace lo que puede uno con eso. Por eso digo que es importante quién ejerce la función, sí, porque siempre lo produce sintomáticamente, por eso propongo la fórmula todos con soledades precarias, o casi. ¿No? Es decir, no es que acá, nosotros que no, para nada. Pero bueno, es algo es eso, la soledad en relación a un otro compartida donde uno puede separarse de eso sin tener ningún tipo de amenaza alguna, sin subjetivar nada de eso. Es como cuando vos te encontrás con alguien que decís, che, me siento genial con esta persona, puedo callarme y la otra persona se puede callar y no, está bárbaro. Distinto cuando che, ¿pasa algo? ¿De enojaste? Ahí empezamos a levantar muros, ¿no? Nos sale el síndrome de Donald Trump, ¿no? Empezamos a levantar muros y bueno, no, ahí ya estamos con uno mismo y el otro por ahí estaba pensando en otra cosa, yo qué sé. De ahí la frase que dijiste al final sobre el amor y la soledad, ¿no es cierto? El amor separa, el amor no une, no fusiona. Exactamente. Que parecía una cosa bastante, digamos, oscura. Paradójica, claro. Pero bueno, si pensamos en el origen de la palabra amor, es a como negación, mor, negación de la muerte. Entonces, creo que ahí donde hay amontonamiento muere el sujeto como sujeto singular y único, fusionado en el otro, suponiendo que ahí va a dejar de estar solo. Y es en los momentos en que cuando algunos pacientes llegan y no pueden crear, no pueden pensar en algo desde ellos singularmente, porque no, los chicos, mi marido, creen que ahí encontraron la clave para no estar solos, pero no pudiendo estar solos, están navegando en el síntoma. No tienen ese restito de singularidad, ¿no? De lugar propio. Tal cual. Decía Anne Furmentel, venimos al mundo de a dos y el primer acto de amor es el duelo por la pérdida del otro, ¿no? De ahí la pregunta después de Lacan, ¿puedes perderme? Si me amas, ¿puedes perderme? Y sí, me va a doler, pero sí, puedo vivir sin tenerte. Sí. Decía, Ricardo respiró profundo. El puedes perderme
es la posición del analista, ¿no? El puedo perderte en realidad. Es la posición a la que el analista enfrenta a todo paciente, ¿no? Al no demandarlo, justamente. Claro. Vos sabés que en la medida que iba escuchando, me aparecía una palabra que surgió alguna vez un poco como una broma, que es que las parejas que duran, decía bromeando, son las parejas que pueden, que no tienen intimidad, decía, ¿no? Las parejas que duran son las que no tienen intimidad. Y juega un poco esta idea que era para bromear, pero para charlar un rato, con la idea de que uno tiene que saber en la pareja estar solo, justamente, ¿no? No esto que decías vos, ¿no? Cuando empezás a preguntar qué te pasa es porque te querés meter en el espacio del otro y eso ya empieza a generar incomodidades, ¿no? Nada. Sí, se me cruzaba otra cosa más cuando decías lo de Winnicott y el objeto transicional y toda esta cosa, que es que los chicos pueden estar solos en la medida en que esa soledad la estén eligiendo ellos. ¿No? Por eso es que alguien decía por ahí que los chicos son los que eligen cuándo se van de la cama de los padres, ¿no? Un tema que ya habíamos charlado también en otra de los encuentros. Y no que los padres deciden que los chicos se vayan de la cama, sino que son los chicos los que deciden cuándo están en condiciones de dormir en su propia pieza. Que eso no se extiende si los padres hacemos bien el trabajo. Bueno, por lo menos no más allá de los 20 años, ¿no? Sí, hay una cosa de Lacan lo llama, lo nombra como separtición, que hay algo que uno es como una especie de automutilación en un sentido, no porque esté el yo involucrado, sino que para poder separarse uno tiene que poder perder algo en relación a lo que fue. De la misma manera pasa, supongo, al revés con los hijos. Pero uno también que transitó la docencia sabe que hay toda una gama de cosas que a uno como papá o mamá le sale. Entonces, bueno, también pensaba en un libro que a mí un poco me gustó mucho, que es El arte de amar, que hablaba Erich Fromm hablaba de la separatividad como algo que da como cierta vuelta a esto, y en el amor, te amo por eso te necesito, por eso te amo, como una diferencia radical en relación al amor adulto o al amor más infantil. Yo me acordé de eso cuando hablaba de Ricardo. Hoy estoy muy asociativo. Bueno. Tomando también lo que dijo Ricardo en relación a la soledad que se elige y a la que te imponen, también te faltó darle una vueltita a la cuarentena y la soledad. Sí, como no voy a hablar más de la cuarentena. Por eso, bueno, la última vez. Justamente, podría uno, por un otro, que decida que uno esté aislado, porque en realidad no fue tan así, porque sí que mucha gente en principio sí, después no, pero hoy la cuarentena de hoy es totalmente distinta a la del principio de marzo, el del 19, los primeros tiempos, o sea que ahí aparece algo, por eso decía que me parece que hay algo que, una cosa es que un otro venga e imponga cierta cosa, podríamos preguntarle a Mandela, de eso sabe mucho, ¿qué le pasa con eso? O sea, ¿qué le pasó con eso? En relación digamos, sí, claramente no es sin efecto, pero hay que ver cómo cada uno, cómo eso despierta en cada uno esa respuesta frente a un otro que lo aísla, ¿no? Es decir, ¿no? En esto es variado y variable, ¿no? Es decir, no podemos generalizar. Y ahí salgo exitosamente de esa pregunta diciendo, como todos los analistas decimos, depende del caso por caso. Eso para salir elegantemente, ¿no? Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? En esta soledad múltiples compartidas.
Claudio, apareció Claudio de repente. Adelante, Claudio. En el caso del 1 por 1, qué suerte han tenido todos ustedes que pueden hacer un brindis con ese extraordinario significante en el que se transformó la cuarentena para ustedes. Como arrancaste diciendo, no hubiéramos pensado antes de esto que surgió Esaim. Brindo por la cuarentena, por el efecto que ha provocado en ustedes. Salud. Gracias, Claudio. Buenísimo. Fantástico. Realmente es muy emotivo, ¿eh? Muy lindo. Bueno, genial. Los esperamos en la próxima tanda, que viene con una tanda hermosa, que hablamos del tiempo. Es un tema espectacular. Y vamos, ¿no? Bueno, arrancamos, acuérdense, el 5. ¿El 5 era? A ver. Si tengo bien anotado. Sí, el 5 de septiembre, tiempo y la subjetividad. Y el 19 viene para hablarnos de literatura, para un poco de cultura, sobre Borges y el tiempo, que es, no se lo pierda, exquisito el tema. Así que nada, los esperamos en los espacios que ofrecemos en ESEN, que les mando un abrazo grandote y gracias por estar y escucharme y bueno, por compartir este tiempo. Bueno, muchas gracias. Muy bueno. Chao, un gusto. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Nos vemos. Hasta Chao, la Oscar. próxima. Hasta pronto. Chao, Gabriela.